Bueno, buenas, ¿cómo andan? Estoy terminando de configurar los ángulos. Voy probando distintos ángulos. Bueno, vamos a... Este video es para ver a un autor, un psicoanalista, que se llama Wilhelm Reich. Es un psicoanalista austríaco de principios del siglo XX. Que tiene una obra muy particular, muy singular y muy adelantada a su tiempo, porque él lo que hace, vamos a ver un texto de él que se llama Psicología de las masas del fascismo, y él en ese texto va a intentar hacer converger dos corrientes teóricas muy diferentes entre sí, que no tenían demasiados vasos comunicantes, como son, por un lado, el psicoanálisis, de donde él provenía, él es un discípulo de Freud, y por otro lado, el marxismo, que son dos corrientes que hasta ese momento tenían recorridos muy diferentes. Y de hecho, bueno, esto le va a valer que va a ser un poco expulsado eh, tanto de los círculos psicoanalíticos como de los del Partido Comunista, porque no se va a entender bien, no van a entender cada una de estas corrientes qué se quería hacer, digamos, con esa convergencia, ¿no? Porque hasta ese momento lo que tenía que ver con el psicoanálisis se lo veía como algo medio burgués, propio de mujeres, ¿no? Las histéricas de Freud, mujeres burguesas. Y el comunismo tenía otros circuitos que tenían que ver con lo fabril, la vida de los trabajadores. Entonces, ¿qué tenía que ver intentar hacer converger estas dos corrientes? Sin embargo, Reich va a ser un autor que va a poner sobre la mesa un concepto muy central proveniente, o digamos, sí, proveniente, digamos, de la filosofía, pero que el psicoanálisis, que está en el centro de la teoría psicoanalítica, y a través de ese concepto va a intentar comprender a la sociedad y en particular comprender por qué las masas desearon el fascismo. ¿Por qué las masas desearon el fascismo? Porque esa es una de las particularidades teóricas que va a tener Reich, que lo que va a decir es, en plena década del 30, cuando el marxismo, lo que él llama el marxismo vulgar, que no es el marxismo de Marx, sino que es más bien las interpretaciones de los partidos comunistas tradicionales, que no pueden comprender cómo las masas, en lugar de volcarse hacia una postura revolucionaria, lo que hicieron fue abrazar todos los programas políticos, o más bien que los programas políticos, todas las experiencias de extrema derecha, fascistas, nazis. ¿Cómo poder comprender eso? ¿Cómo podemos comprender que en épocas de crisis social, de crisis económicas y políticas, que son las coyunturas que podríamos pensar que habrían dado lugar a posturas revolucionarias, a posturas tendientes a querer terminar con el capitalismo e inaugurar otro régimen político y social y económico? Sin embargo, pasó exactamente lo contrario, es decir, no solamente no se adoptaron posturas revolucionarias, sino que al contrario, se adoptaron posturas reaccionarias y conservadoras. Voy a poner, perdonen, el modo avión. Bien, ahí va. Bien, disculpen. Entonces, para poder comprender esto, no basta nada más con explicaciones del tipo de lo económico, sino que es necesario echar mano de conceptos provenientes de otras corrientes, como por ejemplo la psicología. Hoy también estamos viendo cómo psicoanalistas interpretan todo lo que está pasando en el mundo con los neonazismos, neofascismos, etc. Entonces, él va a hablar del marxismo vulgar no como Marx en sí, a quien él cita en varias oportunidades, sino el marxismo que no logra entender, que piensa en realidad que las masas han sido engañadas, que las masas han sido engañadas. Y Reich va a decir, no, las masas no fueron engañadas, las masas desearon el nazismo.
desearon el fascismo. Acuérdense que el nazismo llega al poder por el voto del pueblo. Entonces lo que hay que comprender es ese deseo. ¿Cómo puede ser que se desee el nazismo? Entonces la convergencia va a ser de estas dos corrientes, marxismo por un lado y psicoanálisis por el otro. Brevemente, porque hay que entender algo de la teoría marxista. O de la teoría marxista un poco reducida, reduccionista, ¿no? Tenemos una estructura económica y tenemos, por otro lado, la superestructura que es ideológica. La estructura económica hace a lo que tiene que ver con las fuerzas productivas de una sociedad, la tecnología de una sociedad que tiene que ver con las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo y las relaciones de producción, ¿sí? Todo eso forma el conjunto de la economía de una sociedad, que es lo material de una sociedad. Es decir, por eso hablamos del materialismo cuando hablamos del marxismo, porque es una teoría que considera que lo material determina lo ideal. ¿Qué quiere decir lo ideal? Quiere decir las conductas de una sociedad, toda la esfera de lo que implica lo cultural de una sociedad, es decir, la producción científica, la producción artística, todo lo que tiene que ver con las mentalidades también de una sociedad, ¿no? Que tiene que ver con la cultura. Es decir, para decirlo muy, muy brevemente, es mucho más complejo, pero todos los aspectos culturales, todo lo que tiene que ver con la mentalidad, con las conductas, con la ética, con la moral de una sociedad, estaría determinado por la esfera económica de una sociedad, ¿sí? Entonces, subrayar esto, la determinación de lo cultural, de lo superestructural, por una estructura económica, ¿sí? Una estructura económica objetiva, que determina entonces lo subjetivo, lo ideológico, lo cultural, etc. Bien, ahora acá lo que tenemos es que Reich va a decir, tenemos que prestar más atención a la estructura ideológica de la sociedad. ¿Por qué? Porque en gran medida, para comprender lo que sucede con los fascismos, tenemos que comprender la psicología de las masas del fascismo. Y tenemos que prestar atención a esa esfera que siempre fue vista por el marxismo, lo que él llama el marxismo vulgar, como una esfera secundaria y no principal. Y tenemos que empezar a ver lo que él llama el efecto retorno de la ideología sobre la economía. Tenemos que empezar a expandir lo que entendemos por la estructura de una sociedad y ver no solamente las fuerzas productivas que tienen que ver con el trabajo, con las fuerzas tecnológicas de una sociedad, y ver también otra dimensión, que son las fuerzas pulsionales de una sociedad. Por eso Reich va a ser quien va a decir, y luego esto es muy retomado luego de la muerte de Reich en la década del 60, porque Reich va a ser el primero que va a decir que no es posible la revolución social sin una revolución sexual. Sin una revolución sexual. En esa frase se condensa un poco la convergencia de estas dos vertientes que él intenta mixturar, que son el psicoanálisis y el marxismo. El marxismo habla de la revolución social y a partir de cómo él va a trabajar el psicoanálisis, él va a hablar de la revolución sexual. Es decir, que va a tomar elementos del psicoanálisis, los elementos que él considere más revolucionarios del psicoanálisis, para pensar la revolución sexual. Bien, voy a seguir en un próximo video en la parte 2 que la encuentran después de esta.